Estamos armando como house este ciclo de clases de ballroom. Bueno, la idea de este conversatorio era también acercar a gente nueva. Vamos a hablar otra vez del principio, lo mismo que ya sabemos, pero lo vamos a volver a remarcar. Así que nada, eso, empezamos presentándonos. Yo me voy a presentar. Soy Mocha Luxur, madre causa Luxur recientemente. Marrona Penguin. Eso, vos. Yo soy padre de Luca Mirror, de House of Mirror, Ya. Yo soy padre de Seina Línica Seilla, originario mapuche del sur, padre de House of Seilla. Hola, yo soy Malva, Malva Kiengua, mi figura en Ballroom es Penguin y habito la escena aquí de 2021, aprox en otra escena y nada, que encuentro en mi casa, mi propósito. Bueno, yo soy Daraxia Luxure. Nada, yo soy al principio de esta comunidad que se fue armando, te juro, como en 2022, principio de 2022. Fines de 2021, principio de 2022. Bueno, eso, vamos a empezar con unas preguntas, vamos a empezar a hablar como ya conocemos lo que es Ballroom, pero vamos a hablar de sus inicios. Entonces la primera pregunta, que es para Luca, el padre Luca Mirror, que sería ¿dónde y por qué nace Ballroom? Ok, bueno, también como que gracias por la instancia porque me hizo como buscar como más data por ahí para quienes ya venimos teniendo conversatorios de Ballroom y para quienes no, obviamente tener base de lo que todos sabemos. Si bien Ballroom, y que después vamos a llegar más a cómo está conformada en la actualidad, las estructuras que tiene, arrancan como a fines del 1900, como 1970, por ahí más o menos. Toda la esencia de dónde nace la cultura se puede ver un montón a lo largo de la historia, pero voy a arrancar como en 1800, pero lo voy a hacer muy cortito. No lo voy a aburrir. Así, taca. Facts. Primero, Ballroom va a nacer en un barrio de Nueva York, que es Harlem, que está en la parte norte de la ciudad. ¿Sí? Para el 1800, en Estados Unidos se está dando la guerra de secesión, que tiene que ver con una guerra que nace ante la premisa de que la esclavitud se quería extender del norte de Estados Unidos del sur de Estados Unidos hacia el sur, hacia el norte. De abajo para arriba. Entonces, esto porque, y buscando, investigando, además de que Estados Unidos es una sociedad hiper segregadora en cuestiones de raza, o sea, diferenciadora, discriminadora, como quieran decir, había mucha mano de obra esclava y esclavos, que no eran mano de obra, simplemente eran esclavos, que habían venido, obviamente, con todos los tráficos de esclavitud hacia el Entonces, cuando se da toda esta guerra, las personas esclavas negras del sur empiezan a migrar hacia el norte, ¿sí? Para escapar a estados que eran más como amables, muy entre comillas. En esa migración, Harlem, después en otra migración que después de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, Harlem se convierte en el barrio con mayor población negra del mundo, ¿sí? Entonces ya de por sí volvemos a tener este componente racial y después antirracista que se convierte en otro, ¿no? Harlem en particular, bueno, recibe mucha población negra y latina también, afroamericana en ese contexto. Una vez que termina esta guerra en fines del 1800, las personas empiezan la esclavitud se da de baja, contexto, estas personas empiezan a luchar por los derechos civiles de la población negra, así que no eran ni ciudadanos ni eran consideradas personas, eran las primeras experiencias de libertad que estaban teniendo. Entonces empieza a haber una gran movilización como
de militancia así, política en torno a los derechos de las personas negras. En eso muchas personas siguen migrando a Harlem por la Guerra Mundial, como decía ya en 1900, y también eso genera que haya un florecimiento cultural porque se estaban encontrando muchas personas experienciando la libertad en un punto X del mundo, ¿sí? Entonces se da en 1920 lo que se conoce como el florecimiento de Harlem. El florecimiento de Harlem es un florecimiento cultural, intelectual, literario, artístico en general, del cual, como por ejemplo, nace el jazz, ¿sí? Que es música negra, el jazz, ¿sí? El soul también nace a partir de ahí, y acá ya empezamos a ver cómo en eso que las personas se juntan y tienen sus primeras experiencias, quieren compartir y quieren, a través del arte, en este caso de la literatura, todo lo que mencionaba, también a militar políticamente, no solo por los derechos civiles que les decía, sino también a, como lo que es el arte, ¿no? Expresar la rabia, la furia, necesidades, ganas de ser reconocido, de ser visto, vista, ¿viste? Y en este contexto, particularmente ya acercándonos a lo que es ballroom, existían lo que se llamaban las fiestas de máscaras. Las fiestas de máscaras eran fiestas en las cuales las personas iban con máscaras y por lo general eran personas homosexuales, ¿sí? O trans. Pero bueno, se utiliza mucho la palabra homosexual porque era lo que más se veía, entonces la norma iba en contra de lo que más se veía, los gays y punto. Y además había una ley que, bueno, esto que sucede en todos los países, que no te podías vestir con ropa del género contrario a la asignada nacer. Entonces en esos bailes de máscaras las personas podían ir siendo libremente trans o siendo libremente gays, maricas, lesbianas, vistiéndose como querían porque total tenían una máscara y un poco pasaba desapercibido. En esas fiestas había mucha exploración, había mucha visibilización del arte en cuanto a outfits, a performance, así como que los testimonios de las personas dicen que eran cosas extravagantes, era como algo nunca visto, todo así, la gente iba producidísima, o sea, che, ¿no? De esas fiestas se empiezan a tener como mucha visibilidad y mucha atención por parte del público blanco, sí, porque eso, la gente iba y devoraba, igual que hacemos ahora, digamos. Entonces empiezan a poner plata, empiezan a llevar esas fiestas a otros ámbitos con más acceso, más cercanos al transporte, etc. Y empiezan a generar estas cuestiones de, bueno, como plata, entonces se arma un concurso de agua, ¿no? Que después en ballroom se van a llamar categorías, cuando ya se dan esos concursos después, en todo este contexto de que decíamos del florecimiento de Harlem, también empieza a haber un decaimiento, ya cercano a 1920, pasado 1930, por la crisis económica, la Gran Depresión, o sea, las personas, incluso personas negras lograban tener como algunos clubes en donde se hacían las fiestas, tenían algunos bares, qué sé yo. Con la Gran Depresión se quedan sin nada. Aumenta la persecución policial, las racias en lugares privados, ya no solamente en la calle, sino también en clubes y demás, y casualmente o no casualmente a las personas que más perseguían y se llevaban eran a las personas negras que estaban en esas fiestas, ¿sí? O en estas competencias. Entonces, también de nuevo, como una respuesta desde el arte, estas personas empiezan, y bueno, como son fiestas mascaradas, eran bailes de salón, por eso también ballroom es lo mismo ballroom nuestra cultura que la cultura de baile de salón, no como el nombre.
estas personas empiezan a ver toda esta persecución y el racismo que no dejaba de existir por más que la esclavitud ya no estuviese, y se separan, se van de esas fiestas y se generan las Black Spots. Que las Black Spots son las balls negras, que son los antecedentes a las balls como las conocemos hoy por esas Black Spots lo que hacían era reunir a personas racializadas, ¿sí? Y generando esto también, ¿no? Como estas especies de concursos y también momentos de simplemente de salida que no tenían en otro momento, y se hacían a partir de las 5 de la mañana, es decir, cuando los boliches, los bares, donde sea que sean, cerraban las puertas y les daban ese espacio, también porque además era muy difícil circular libremente, incluso en horarios más como tempranos. Entonces, a las 5 de la mañana, y bueno, terminaban de mañana, más de madrugada, era más sencillo volver a las casas. Esperen que quiero leerles algo, no olviden que se me fue. Viejo, ¿queremos mate? Esto, en el florecimiento del movimiento de darle como expresión o de exigencia a la sociedad del Estado, hay una frase que decía que pasaban de esto de la guerra de secesión, ¿no? De la desilusión social al orgullo racial. Era una experiencia de racismo que se ponía en común, este florecimiento, ¿no?, en la música, y de experimentar por primera vez la libertad. Era una representación realista de lo que significaba ser negro en Estados Unidos. Eso es lo que salen un montón de géneros, un montón de cosas que después se expanden en el mundo, así como de música, de baile, todo negro, como full. Era complicado ser una persona racializada o formar parte del colectivo LGBT y dirigirse tranquilamente camino hacia un gol completamente maquillado y caracterizado para el evento. Era realmente una proeza muy peligrosa en la época, hecho que propició que las primeras Black Balls exclusivas para la población racializada se celebrara a partir de las 3, 4, 5 de la madrugada para evitar la violencia física y verbal provocada por la situación de racismo y homofobia que se vivía en la época. Bueno, entonces pasamos de las fiestas de mascaradas a las Black Balls, y en esas Black Balls también empiezan de nuevo como a llamar la atención, a ver un resurgimiento ahí de la atención, y se da el surgimiento de las casas, que la primera casa es en 1972 de la House of la Bella, y las casas, esto que siempre compartimos, que nacen a partir de una necesidad de protección hacia aquellas personas que eran expulsadas de la casa, de la escuela, de cualquier institución, de cualquier lado, y además, sí, o sea, esto es lo último. Y además, que esto es algo que no decimos, pero que lo leí, me parece importante, que además surgen como una plataforma para producir balls, porque antes las casas producían las balls, o sea, era como su evento porque era su lugar de encuentro y era también su manera de circular la economía, como lo decimos hoy, ¿no? Pero eso también es como una necesidad de poder llevar a cabo un proyecto en colectivo de supervivencia, más allá de también lo afectivo, que es súper importante y el hecho primordial por el cual surgen las casas, pero bueno, también está en fin. Te juro. Bueno, gracias, eso fue todo. No, bueno, eso fue como el principio de Ballroom, ¿no? De los años 20. Al día de hoy, ¿no? Pasó otra cosa que... ¿Cuál sería el contexto? Esa pregunta es para padre M. Andínica. ¿Qué contexto social y social fue que originó al día de hoy como lo conocemos a Ballroom? Para mí, o sea, todo esto que dice Luca, ¿no? de las mascaradas y todo esto que tiene que ver con la esclavitud, y si nos venimos acá a Latinoamérica con el
proceso de esclavitud hacia los pueblos originarios tiene que ver con que es un quiebre fundacional, porque luego de ese proceso de esclavitud y luego del proceso de colonización en Latinoamérica, esta gente, ¿no? esta gente esclava, queda gente esclava y esta gente sometida, porque acá en Latinoamérica pasa eso, sometimiento, blanqueamiento, violaciones sistemáticas de sistemas, queda apartada, ¿no? Queda dividida, y el concepto de familia que empiezan a elaborar, el concepto de apañe que empiezan a elaborar, es después de ese quiebre, ¿no? Es después de que sucede el proceso de colonización y el proceso de esclavitud. Porque antes estas personas no pensaban la familia como la pensamos de manera blanca, papá, mamá, hijo, hija, reyes, ¿no? Entonces, estas personas antes de ese proceso tenían otros conceptos de familia. Esto se quiebra, se los somete, se los obliga a otras maneras, a otros procesos sumamente dolorosos, sumamente desubjetivantes, ¿no? Porque son torturados y desplazados de sus casas. Entonces, a partir de este quiebre es que se empiezan a formar nuevas familias. Y esto es lo que pasa en Harlem, y esto es lo que sucede acá, ¿no? Como, bueno, conceptos nuevos de familia. Y es importante y como fundacional también el tema del antirracismo, porque empieza a suceder esto, ¿no? En las mascaradas de pronto se mueve toda esta población hacia el centro, y de pronto la población que estaba marginada, que estaba vulnerada en Harlem, ya no tiene ni el acceso económico de ir a esa mascarada. Lo podemos pensar, digamos. Son cosas que hoy por hoy suceden, ¿no? Las personas racializadas que hoy conforman la escena son las personas que viven en la periferia de las ciudades, que les cuesta pagar una entrada, que les cuesta movilizarse hasta el centro, que, digamos, ¿no? Como paralelismos que uno dice, no, porque eso allá no es... No, sigue sucediendo, y cada vez más, con más fuerza. Entonces, hay un paralelismo quizás no tan trágico en este momento, quizás un poco más suavizado, pero sigue pasando y sigue existiendo hoy en día, mucho más en Argentina, mucho más en Argentina. Y de pronto, en estas mascaradas se les exige que para competir debían tener ciertos vestuarios, ¿no? Ciertos vestuarios que no podían pagar. Y llega un punto que a las personas negras se les pide que blanqueen su piel, porque la belleza venía de ese lado, ¿no? Entonces el proceso de esclavitud y colonización también nos hace creer que la belleza era esos, y que es esto hoy en día también. Entonces, hay un nuevo concepto de qué es lo bello, qué concepto de familia tenemos, ¿no? Se va armando como un paralelismo, y eso es importante poder sostenerlo hoy en la actualidad y hoy también en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Como bien, hasta el punto que tuvieron que hacer un evento solo para personas negras, digamos, porque no podían ocupar otro rol, ¿no? Y que hoy en día ese mismo paralelismo lo vemos acá, como las personas racializadas de las escenas de los territorios siguen siendo las más vulneradas, siguen siendo las que menos recursos tienen para gestionar un evento, para hacer una BOL, para ocupar un rol de poder, para estar en una mesa con diputados, con diputadas, para ser presidentes, para tener un oficio. Entonces es importante poder decir como, bueno, esta historia está escrita así y está pensada y formada por una trayectoria que hoy en día, si bien hay procesos y transformaciones, sigue sucediendo. Entonces es importante que sepamos que este es el origen, y que encontramos hoy en día como paralelismos manténicos, ¿no? Que es esto, ¿no? Como poder que en la escena y en ballroom justamente estas personas no continúen sufriendo todas las desigualdades que ya sufren en el día a día. Entonces, por eso decimos, como ballroom es antirracista y el lugar de poder y de escucha va hacia las personas racializadas, no es porque se nos ocurrió y se nos sacó de acá, ¿no? Es porque es su espacio, y porque históricamente tuvieron que hacer una black ball porque no tenían plata para poder entrar a la mascarada. Un espacio que era de ellos. Un espacio que era originalmente de ellos, ¿me entendés? Como, y de pronto un montón de gente blanca dijo, me encantó esto, me lo llevo al centro.
Me encantó, lo llevo para allá y encima le pido que se pinte la piel de blanco. ¿Entendés? Como... y es importante pensar eso y pensar que, sobre todo, la manera en la que pensamos, sobre todo en nuestro país, lamentablemente Argentina es un país muy racista, muy clasista, y que el proceso de colonización y de esclavitud nos hizo pensar que hay cosas hegemónicas y hay cosas bellas y hay formas de moverse y maneras que están aceptadas y que antes no eran así, ¿no? Y Ballroom viene también a romper un poco con eso, a decir como, che, nos enseñaron esto durante todo este tiempo, desde la enseñanza del jardín, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, incluso hasta la universitaria, y Ballroom viene a decir, hay otras maneras, porque antes había otras maneras también, ¿no? Como esta idea del género, por ejemplo, ¿no? Por eso hay identidades y decimos que aparece como esta performance de género, ¿no? Digamos, trans, travesti, bien, pero Ballroom se inventa el Feng Shui. Y es una performance de género que tiene la Feng Shui de decir, bueno, yo acá me pongo la corona, she's a Feng Shui, ¿no? Como, o la Butch Queen, ¿no? Como, es una performance de género que rompe con la heteronorma blanca. Entonces es importante mantener hoy y hacer ese trabajo de reconstrucción y de estudio y en el día a día poder decir, che, bien, esto pasó así. ¿Cómo en mi contexto Kiki, en mi contexto Ballroom latinoamericano aplica esto? ¿Qué deconstrucción estoy haciendo yo en mi cabeza? ¿No? Es como un proceso de reflexión. Bueno, escuchamos hablar de las casas. ¿Intim? ¿Tu favorito? ¿No será? Sí. ¿Está con música de eso? Sí. Bueno, ¿hasta ahora tiene alguna duda, pregunta que hacer? ¿No? ¿Nadie? Bueno, hemos escuchado nombrar las casas en esto de lo que estaban hablando, que eran formas de agruparse, ¿no? Como en estas desigualdades. La pregunta es para Malva, si podés explicar qué son las casas, qué papel cumplen, qué rol tienen dentro de la cultura Ballroom, por favor. Bueno, Moca, desde aquí desde Harlem. Me encantó ese hincapié que hizo Luca de irse como hasta la explosión de la cultura negra en la diáspora africana, diciendo que voy a tomarme el atrevimiento y a mencionar un hecho más atrás, que es cuando se robaron de las costas africanas a la primera esclava y se la trajeron para Copa América. Ese marca el comienzo de toda esta mierda, como de toda esta necesidad de reunirnos en torno a las conexiones con nuestra propia afrohistoricidad, desde donde eso nos pegue, desde la piel o desde la cabeza y el corazón, y la necesidad de hacer las cosas contra como el mandato patronal. Siento que eso es importante comentarlo, porque para mí las casas comparten, acá en Ballroom como en otras culturas negras de acá de América, el concepto de reunirse en torno a la casa. Pasa por ejemplo en Brasil, que hay muchas religiones de diáspora africana que se reúnen en torno a templos que le llaman casa daché, o simplemente casa, o ilé, que es una palabra yoruba de llamar a la casa, donde la persona que la dirige es conocida como padre o madre. Lo mismo pasa en Cuba, con también las religiones africanas y las casas que son dirigidas por madrinas, las machi, que cumplen roles también. Sí, mira. Entonces también es como que creo que es un nexo también en esta necesidad de buscar la casa como un lenguaje común de las diásporas alrededor de este territorio que era América. ¿Ya? Entonces nacen como... Y ustedes no saben por qué parte Ballroom como Ballroom. Estaban estas competencias, la Drag Fashion. Y estaba la Crystal, que era una finalista, porque era un rostro lindo, la perra de la bonita. Era linda de día. Ella era drag queen, pero además vivía su vida como prostituta.
Entonces, además eso era travesti, no limitaba su transformismo al artístico, sino que lo usaba para vivir y para la cotidianidad. Hay que acordarnos que antes de que la medicina pudiera ponernos un nombre a las mujeres trans, o sea, cuando no nos ponían teta o cuando intentaban sacarnos como, o hacer la reinversión de sexo y nos moríamos en las camillas, como que no se hablaba de nosotras. Fue cuando empezamos a quedar bonitas y al gusto masculino que empezaron a llamarnos transgénero y dejamos de ser homosexuales. Pero hablemoslo, como que las mujeres negras, trans, travestis han encontrado su belleza fuera de eso también, lo heredamos, lo vemos en nuestros cuerpos, en nuestra danza. Pasa también con las mushes, lo vemos en las caras indígenas y vemos lo distinto que es como un rostro de una mujer indígena trans entre una mujer blanca, que es al que nos quieren comparar todo el tiempo. Oye, qué lejos me fui. En esta pelea la loca perdía siempre y decía como, no es justo que yo pierda, yo tengo derecho a mostrar mi piel. Esta es la frase icónica, soy más linda que ella, tengo el derecho a mostrar mi piel y ganar esta categoría. Entonces mi amiga se va y dice, yo me voy a llevar a todas estas mariconas negras que se están haciendo las blancas de nuevo al barrio y vamos a hacer la guapa bien. Y ella era Cristal la Bella. Y a ver si era Loti, es Loti, ¿no? Loti la Bella que le dice, hermana, hagamos esta guapa, pero hagámosla bien. Tú vas a ser la madre mía y vamos a ser hermana. Y todas estas mariconas que trabajamos juntas en la calle, que somos amigas, que esta mariconcita sabéis que baila, sabéis que esta bien regia también, esta cabra chica también está empezando a salir a mostrarse, pongamos plata, tengamos una casa. Entonces se replica esta como... Se replica esta historia pues, como de una madre asumiendo el rol de juntar un montón de cuerpos en torno a una misión, que en este caso la misión sería generar cultura ballroom, cultura negra. Eso va evolucionando y hoy día las casas, yo creo que tienen la misión de organizarnos en torno a las distintas visiones de ballroom, que para mí las visiones son las maneras de hacer las cosas, de cómo se entrenan las categorías, de qué cosas de cómo ir reproduciendo el propio camino de una persona y dirigiéndolo hacia las comunidades. Que creo que es una de las partes difíciles de cuando uno empieza el camino en ballroom siendo doble vocero, que de repente no sabéis quién avala lo que pensar y por qué tanto se parece a lo que está haciendo la gente que tenía al lado y no sabéis si estáis construyendo en verdad o copiando o remando a ningún lado. Entonces la casa un poco... ¿Cómo? No, gracias. La casa un poco tiene esta función como de propiciar un espacio que supla las necesidades sociales o parasociales como de poder interactuar, llevarnos bien, como que si te querías llevar mal con el resto pero que nosotros bien está bien porque lo que hacía es un aporte para esta cultura. Pero también para mí, y como yo lo he vivido, las casas cumplen, sobre todo en escena aquí, creo, la función de quitarnos el hambre y la soledad para poder hacer esto. ¿Ya? Que es súper parecido como esta idea de sacar gente de la calle y meterlo a la bol. Como, no sé, yo puedo emigrar gracias a ballroom. Como que tengo una experiencia de poder acceder a salud gratis, educación, cosas que en un país como Chile no existen. Como que para mí es como que ballroom me dio un refugio político. En mi cabeza de víctima también. Y además, a través de los entrenamientos y las prácticas usualmente se traspasan los conocimientos heredados en las categorías, en las experiencias. Yo creo que lo más lindo como de las casas es que se empieza a generar como una mística de compartirse la propia experiencia de una en la pista a las hermanas de una, o a la gente con la que sabéis que no batalla el punto. Entonces como que no es necesario guardar sexo. Y si son pacientes, van a empezar a ver con el tiempo cómo esta, que era hija de esta, baila parecido, tienen gestos similares, o son hermanos y goleado similar. El legado, es como el legado, ¿no? Tal cual. Quería hacer algunas menciones, creo, como la Casa de la Bella en el 72, la Casa de Ebony en el 78, que nace como una respuesta como a la elegancia que trataba de emplear ballroom. La Casa de Ebony tiene como a los primeros baloncitos de rines, los primeros como que es fuerte en eso, como de mostrar calle. La caminera
Jumanji, entonces creí que era importante como mencionarla. La House of Ninja en el 82, porque Willy Ninja, mi pastor. Y en la casa Kiki empezó a pasar algo muy lindo, y es que la escena Kiki tiene una de las primeras casas como la House of Latex, que no sé si será la primera, pero se habla de que es la primera, y se llama House of Latex porque su función era organizar Kiki en pos de la prevención y el rescate y el auxilio y el cuidado a los cuerpos que estaban muriendo de SIDA en la pandemia del VIH-SIDA o la pandemia rosa. Ya, entonces una vez más vemos cómo las comunidades antirracistas tenemos la obligación de sostenernos ante como los planes médicos, tanatológicos, de exterminio homosexual, transexual, negro y travesti. Hay otra muy interesante también, es que la Casa Ña es la primera casa de este territorio, fundada por la Liru Kenwa. Además que es muy de travesti también, de trans, como el agarrar una pibita que recién está como ahí en los primeros pasos y como guiarla y ¿no? También es como esa parte de criar casa, o sea, hacer casa y ¿no? Como que en la cultura travesti tenemos muchas imágenes de las madres trans también. Bueno, sí. Como de todo. Gracias. Bueno, eso es como la parte de la historia de Ballroom, ¿no? Ahora, como sabemos, en Ballroom se compite. No sé, es parte y creo que es lo que más nos mueve igual, como la competencia. Vamos a hablar de las categorías, ¿no? Y queremos saber, Lucas, ¿qué categorías existen? ¿Cuáles son las categorías que existen? ¿En qué se dividen? Bien, en Ballroom tenemos categorías caminadas y no caminadas. Y también en esto, todo muy bonito, pero tampoco hay que romantizar los espacios, porque los creamos y los sostenemos nosotros, personas. Entonces también hay categorías por identidades, o sea, que a veces se ponen en las competencias de las WOLS por identidad. Las categorías, la diferencia en categorías caminadas y bailadas, básicamente que en las bailadas, que son las del voguing, Old Way, New Way y Vogue Femme, se baila claramente, y en las caminadas tenemos el relucir o el marcar o visibilizar alguna cuestión que tenga que ver con nuestros cuerpos, nuestras vivencias, pero sin baile. Que por ejemplo tenemos Face, que es la primera categoría que nace en Ballroom a partir de esto que compartió la Malva, que es: yo tengo derecho a mostrar mi piel es hermosa y mi rostro es hermoso. Entonces la primera categoría que se concursa es Face, que es caminada, ¿sí? Y voy a marcar mi rostro y demás, que se puede, creo que lo explican. También está esto de ser modelo de pasarela, ¿sí? De nuevo, ante exclusiones del sistema en instituciones que yo como artista, como modelo, no puedo acceder a una academia o que me contraten por mi color de piel porque soy trans o gay. En Ballroom también se genera a partir de esa necesidad una categoría como la es Runway, ¿sí? Que es modelar, después lo voy a explicar bien de nuevo. Y así, esas son las categorías caminadas, las bailadas. Y después tenemos categorías por identidad, que también puede ser, por ejemplo, que ya di el ejemplo de Face, pero que se abra solamente para, por ejemplo, Femme Queens, Face. Entonces, yo no podría pasar a una categoría de esa porque no soy Femme Queen. Si dijera Trans Más, que es el nombre que recibimos los trabos a las transmasculinidades en Ballroom, si se abre Trans Más Face, yo ahí podría pasar. Por eso son categorías distintas. Y después tenemos otra categoría particular como para dividir, que es la categoría de realidad, que se llama Realness, que es la traducción de realidad. Lo que no implica que el resto de las categorías sean fantasía, ¿sí? Sino que en Realness yo simplemente no tengo una fantasía, sino que estoy demostrando mi vivencia como persona trans, si es Femme o Trans Más Realness, o como maricona, o sea, una persona varón cis pero homosexual, que va a mostrar su realidad en un contexto en el cual
teníamos que compartir nuestras herramientas y experiencias para sobrevivir, ¿no? Entonces, en Realness uno tiene que demostrar un cis-passing y heterosexualidad, ¿sí? Como esto de, bueno, acá soy lo que quiero ser, vivo libremente, me voy explorando, pero en el afuera tengo que sobrevivir. ¿Cómo puedo sobrevivir? Me junto con el otro, che, ¿qué haces vos? No sé, como para ¿qué haces? Algo así, bueno, che. Entonces esas herramientas yo las demuestro en la runway y se celebran, o sea, hay una categoría especial que se llama Realness, que se celebran esas experiencias no binarias, blancas, patriarcales, heterosexuales, a través de la digamos, pero bueno, esta categoría de realidad no tengo que cumplir ninguna fantasía, simplemente ser yo y que sirvan esas herramientas para el mundo heterosexual. Más allá de que no se cumple una fantasía, igual sí hay categorías que se cumplen fantasías en Realness igual en esos momentos. Por ejemplo, para abrir una categoría tenía que haber una necesidad, ¿no? ¿Y cuáles eran esas necesidades como para abrir una categoría, por ejemplo, como Realness, Face? Hay un concepto muy interesante que creo que me lo trae Bran Paqueneco de Cosas Paqueneco de Buenos Aires, que habla sobre la ficción del género. Nosotros, soy muy ñoño muy teórico, tenemos en nuestro día a día y en nuestra vida una forma de expresión de género que es colonial, ¿no? Digamos, como bueno, varón se tiene que tener cierta genitalidad, se tiene que vestir de cierta forma. Y a la vez eso tiene todo un sistema colonial que lo avala. Es decir, vos en el DNI tenés femenino masculino, en el registro civil hasta determinado tiempo hombres y mujeres se podían casar, ¿no? Y lo que hace Ballroom es que da lugar como a esta ficción del género y poder romper eso. Entonces se empiezan a abrir estas categorías por identidades, que son identidades justamente que no corresponden a esa ley colonial, ¿no? A eso que el hombre blanco colonizado nos dice que tenemos que hacer y hacer, y que el Estado hoy por hoy lo avala, ¿no? Entonces esas categorías que se abren por identidad permiten hacer esta performance de género, como decir, poder romper con esa estructura y poder jugar. Entonces hay identidades dentro de este circuito que se empiezan a conformar, a nombrar, a performear en lo distinto. Entonces en base a esa necesidad de ser reconocida, de ser celebrada, de decir como bueno, yo no correspondo a estos parámetros, se abre esa categoría. En Latinoamérica podemos ver que el movimiento de transmasculinidades es uno de los más grandes en corromper esto, ¿no? Como, che, hay varones con tetas, les cuento, ¿no? Como, y yo voy a pasar a esas categorías sin un varón con tetas, ¿no? Cosa que en ballroom mainstream, en otros países, eso es romper una estructura, una construcción social y colonial impensada, ¿no? Pasa cuando se abre también categorías para no binarios, como Latinoamérica es pionero, digamos, en abrir esta categoría, es decir, como bueno, hay otras, ¿no? Fue la en primera Brasil, vez que se abrió. hay otras performances acá de género que no corresponden. De hecho no corresponde a ninguna, y aparece no binario, así como, ¡oh! Entonces es como abrir una categoría por identidad, es un súper trabajo de construcción mental, porque como bueno, todo lo que aprendí que condicionaba a lo que tenía que ser, de pronto no es, y aparece esto, ¿no? Pasa también algo muy loco con las women, ¿no? Como bueno, de pronto hay una categoría para una persona que, bueno, sí se identifica con su género asignado a nacer, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo es la woman dentro de Ballroom? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo vivencia su sexualidad? Porque no es lo mismo la sexualidad impuesta en una mujer que en las travestis, que en los gays. Es completamente distinto. Entonces empiezan a aparecer un montón de estas cuestiones y surgen por eso, ¿no? Como por una necesidad.
Primero de base identitaria, romper eso. Después también porque nos encanta el arte, porque nos encanta celebrarnos y porque nos encanta tener ese momento de validación artística que en otros lados no tenemos. Entonces se abren categorías impensadas que tienen que ver con la moda, que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con el rostro, que tienen que ver con la realidad, que tienen que ver con una identidad, que tienen que ver con una danza. Como hay tantas categorías como personas prácticamente, porque siempre estoy encontrando categorías nuevas y categorías que se empiezan a plantear ahora. No sé, si nos ponemos a reflexionar, el movimiento Monster surgió hace poco, pero yo veo y hoy veo a los Monsters y veo una Runway Monster, por ejemplo, y digo, bueno, capaz en un futuro en estas transformaciones de ballroom de pronto sea un estilo hasta de caminata, digamos, ¿no? Se abre con una identidad con esto. Y los Monsters vino a romper con todo, y al principio estábamos todos como, está poseído, ¿qué le pasó? ¿Entendés? Y Yo creo que hace como 2 años se abrió Monster Face por primera por vez. primera vez, claro, o sea, hace 2 años. Entonces ahí explicamos un poco también esto de que las categorías se abren por una necesidad, ¿no? De mostrarse. Sí, sí. De, por ejemplo, no sé, con De Realness, por ejemplo, en Realness abrían Executive Realness, esa categoría donde la gente negra no podía llegar, ¿no? Entonces, nada, jugaban como a esto, a esta realidad de poder decir, bueno, pertenezco acá y nada, y celebrar eso, ¿no? Claro, sí, como no es igual de válido, ¿no? Y este lugar como pertenece, sigo siendo persona igual, puedo llegar como a este lugar igual. Y eso abre las posibilidades a un montón de cosas. Hoy en día lo Kiki y lo main nos ha llevado a lugares, a pasarelas grandes, a escenarios, a mí como bailarina a trabajar, a tener trabajo, como de pronto estas cosas nos abren las puertas, ¿no? A otras posibilidades que antes eran impensadas. Genial, bueno, eso. Sí, ¿tienen preguntas? Sí. ¿Cómo fue que surgió, o sea, la identidad? Por lo menos yo no tengo muy claro bien cómo es la descripción de digamos, Monster se abrió primero en Chile, Monster Face. Ahí no sabes si fue. Sí, y Chile tiene una influencia muy punky, muy club kid también. Ya, entonces nace como... ¿Ustedes conocen a la José Paniquila? Sí, les amo. Ya, la José Paniquila eran esas mariconas más punky, más raras que se juntaban donde nosotros entrenábamos y hacíamos lo mismo. Y empezaron a hacer una sola cosa y empezaron con esta estética funcional al reclamo del género que planteaban. ¿Ya? Porque había mucha gente marrona y negra principalmente conformando la casa. La mayoría, la primera, como la Sabana, Nufu, Saturno, un par de nombres que no recuerdo. 7, sí, pura gente marrona. Y que en ese momento la escena no estaba teniendo esas conversaciones tan explícitamente, como de cuestionarnos cuánta gente marrona y negra tenemos acá sentada, etc. Pero a la vez también tenía esta otra estética y esta otra manera de hacer las cosas que cuestionaba también como... Y otros hechos que habían pasado en el pasado, anteriormente, como tener Femme Queens, que celebrábamos hoy en día como Femme Queen, que la primera vez que caminaban recibieron shock por caminar con pelos en las piernas, por ejemplo. Entonces también que yo no sé tampoco si... Porque la pregunta que venía a mí ahora era justamente como para hablar sobre las identidades, y yo también añadí sobre las figuras, que también hay como que se dibuja una separación que es importante, que para mí, como que conozco mucha gente que camina como Femme Queen y a la vez se dice Monster, la Sabana, hay otra Femme Queen de Aniquila Nueva también, la Masculinos también, la Evan. A lo que yo digo también, ¿qué cuerpo travesti no es un cuerpo monstruoso? ¿Qué cuerpo discapacitado no es un cuerpo monstruoso? También entendiendo la monstruosidad como este relato que se aleja del cuerpo como blanco, cristiano... Más aún de la norma y todo. Claro, funcional al capitalismo, digámoslo también, como
reducidas cuentas que pueda trabajar las 8 horas de pie y verse bien patentero con el orden. Entonces, lo que pasa con los Monster es que para mí, según esta lista que armé para ustedes y nosotros y que compartamos, figuremos juntas, los Monster es más como una figura, porque siento que eso, como el uso estético como que sea pragmático al cuestionamiento del género. Sí, Cuando hablamos de figura, eso, cuando hablamos de figura, ¿a qué te referís? Las necesidades nacen como parte de la jerga y género y su principal funcionalidad, a mi perspectiva, es permitirnos abrirnos las categorías propias para batallar entre nosotros, no para batallar entre pares. Y de esta manera ir también como tejiendo un relato corporal de la capacidad de los cuerpos fuera del relato académico y etcétera. Hay una hueá que se llama la epistemología, que yo cuando la escuché la primera vez me volvió la cabeza, que es como el estudio de cómo el pensamiento se va formando. Y como que a la gente blanca le costó hasta los años 80 descubrir como que el género era una performance y que había que como que a las mujeres nombrarlas como mujeres. Bueno, hasta los 80 las mujeres no se les nombraban como mujeres, me está muy bajo. Como que costó un montón. Sigue cortando. Y la gente de las diásporas africanas, al vivir todo este proceso como de... Es que yo lo relato y no me lo imagino, como estar secuestrada 6 meses en un barco sin hablar con nadie y ser borrado históricamente mi nombre, mi cara y lo que soy, y en el encuentro con la libertad siento que lo primero que tenéis que rescatar es eso, como la identidad, recuperar tu nombre. Es por eso que en la capoeira, por ejemplo, se da mucho esto de en la ronda de samba o en la ronda de capoeira darle un nombre que no sea el nombre que se le dio cuando fue esclavizada a la persona. Que tienen nombres, o qué es lo que pasa con nosotros, que nos ponemos apellidos también, que tomamos un apellido que no responde a la lógica de repartimiento, de herencia del sistema familiar, sino que es la necesidad de tener una identidad para construir sobre algo. Entonces sobre este algo que construimos hay un nombre creativo, ¿ya? Si es identitario meramente son las identidades. Femme Queen son las mujeres trans y las travestis, todas. Ya antes había como, estaba este mito de que si te llamaban como Femme Queen, que te había una travesti, que podías ser la más pobre y creerte Femme Queen, pero si eras la más pobre nadie te iba a decir Femme Queen. Entonces eran como las más muñequitas las que eran usadas Femme Queen, la Sinaya, la muñequita. Todas las operadísimas. Todas las operadísimas, las dos. Las que tenían nada más fácil. Ellas eran las Femme Queen. Hoy en día, por la diversidad de los cuerpos también, que todas estas veces somos llamadas Femme Queen y mujeres trans, aunque entre nosotras en el main también está esa discusión todavía, como que no cualquiera se le llama Femme Queen, como que también en el main es muy binario, la Femme Queen es la teta, todo que ves y una femenina y que respondiendo un poco al deseo masculino, ¿no? Y respondiendo también un poco al deseo o a la necesidad de la energía que en la pista se busca, bueno, también. Y creo que también es importante reconocer eso, que cuando vamos a la Kiki y no es a caminar, vamos por la necesidad de recibir esa energía que el performance está dando. Entonces está la Femme Queen, que son las mujeres trans y travestis, están los trans más, que son hombres trans y transmasculinidades. También en Chile y acá en Argentina hubo un movimiento que fue el Melking. Ah, Sí, sí. ¿se acuerdan? Al principio era como todo todo. Sí. No sé. Y que siento que sirvió harto como reclamo de las transmasculinidades como para reclamar tu posición en igual lugar que la Femme Queen, porque había una misoginia y una transfobia que subyacía ahí. Y que gracias a eso también como que y a esas peleas entre los trabos fue que un día una cosa que como, bueno, el América vienen como tal, no sé. Y empezaba a divulgarse también esta información. No binaria o no binaria, las identidades no conformes, no binarias o queer. Drag, para la drag queen, drag king, drags, club kid, etc. Transformista. Butch queen, que son los gays y las maricones. Se les note o no. Cuando se les nota más, se les llama Butch Queen, pero cuando no se les nota tanto y se les nota más en la... que hay también una figura, están los twisters. Bueno,
También otra cosa linda que tiene el ballroom es que hay tan masculinos que prefieren caminar como butch queen más que como trans mask, porque se sienten más gays que varones trans, de formaciones del género que están lindas también. Están las butch, que son las lesbianas y las camionas. Yo la única vez que he visto esta categoría abierta fue en Chile por la House of Keller. ¿Y la caminó gente? Y la caminó Jenny Keller, antes de transitar. En Free Out también caminaron muchas ¿Butch? mujeres lesbianas, así como Butch significa camiona. Que también está esta discusión de si las travestis camionas son butch o son femme queens. ¿Qué dicen ustedes? Y están las women, que son las mujeres cisgénero. ¿Ya? Y tenemos las figuras, que las figuras también son para separarnos en las categorías y vernos las caras en la runway, pero tienen otras categorizaciones. Por ejemplo, está la figura femenina, que es más lo que se ve. Y lo que se ve no se pregunta. Y si te preguntan y te atacas y perdiste antes del show, el show no es perder, atacarse es perder, te lo digo. El show es para cuidar la pintura, para entender los códigos y ver qué es lo que construye y qué es lo que podría ser material para otras conversaciones tal vez. ¿Ya cuántos monsters no fueron show? Mamita, yo antes de recibir unos tens, el ridículo que te hice, pero para entenderlo en verdad es y sucede. Entonces siento también que las figuras nos permiten ampliar este espectro y hablar en términos más materiales. Por ejemplo, está la female figure, que son las femme queen, las drag, que están en female figure. Uñas, taquito, peluca pegada, que tengo una apariencia femenina. Eso es importante porque lo valoramos. Porque lo que allá te vuelve vulnerable a la misoginia, acá te vuelve valioso. Eso es importante también en el PC. Y las mujeres cis. Male figure o figura masculina, que están los Travel y las Butch Queen, las masculinas y Butch Queen. Aquí me puse a las Monsters, que ya son reconocidas que en el circuito Kiki de la escena de acá en Chile y Argentina. Puse las Twister, que son quienes llevan un passing en su vida cotidiana, como esa amiga que no se le nota, pero que en la runway tiene el camp. Ya suelen ser, hay una categoría de hecho que es para Twister, que suelen ser propiedad. De hecho, hay reglas en Twitter. Hay reglas en Twitter. Pasa el inglés y a botarle beat, empiezan a hablar. Sí, yo creo que una voz te parece. Está. Y también. Sí. No, lo que. Bueno. Unos chongas y después hacen así. Sí, se ponen todos maricones. Elementa la evidencia de cómo volvemos a un espacio de resistencia igual y cómo la fantasía genera una trinchera de... No sé cómo decirlo sin que suene hippie Disney Channel, pero como de satisfacción y placer, porque el cerebro necesita placer. El cerebro no va plástica, que si la llenáis todo el tiempo como de dolor, solo te vas a construir caminos de dolor, y cuando trabajas sobre el placer, como que amplifica su capacidad cognitiva. Ya, entonces ahora nos va a ayudar a seguir siendo secretaría. Otra figura que viene de aquí son las Big Body. Ya, que son los cuerpos gordos de la escena, que si bien no son una identidad de género, tampoco lo son female figure y male figure, y se abre también por la misma necesidad de reconocer los cuerpos gordos y celebrarlos, así mismo como los cuerpos racializados. Cada vez que venimos racializar body o face o después le voy a dar igual si Eso, increíble, tremenda, toda la idea. Increíble. Bueno, ahora vamos a ir con algo más personal, preguntas personales. Para... de vida privada. Contame. Yo no te voy a hacer pasar un momento. Si me matar, bueno, esta pregunta va a ser general para el 4. La invité a la Ata también a sumarse, ya que ella es bailarina y creo que es muy importante escuchar desde el punto de ella esto que voy a preguntar. Primero, ¿cómo viven Ballroom a través de su vivencia, su identidad? ¿Y qué sintieron la primera vez que conocieron Ballroom, que fueron una Kike a una Ball? Pueden empezar quien quiera. Bueno, yo que no hablé. Vale, voy a tener las que están. Ya.
Nada, yo conocí, en realidad no conocí Ballroom, pero quiero partir de dónde conozco esto. Conozco desde el 2019 por pensar de que Vogue Femme o lo que sea, aprendí en una academia. Bueno, nada, era novio básicamente. Pero nada, mi primera aparición del Vogue Femme y del lenguaje que viene de Ballroom fue esto. Saber de que, bueno, no sé, en su momento sigo siendo bailarina. Como me gustaba lo que veía. Lo primero iba por los ojos, literalmente. Entonces como que veía y decía, wow, me encanta este movimiento. Yo me acuerdo que veía esto en la tele y decía, increíble, aunque las mismas personas que estaban adentro del grupo de competencias eran personas novelas. Generalmente hay muy pocos grupos de competencias en donde se muestra una composición realmente de personas que habitan la cultura ballroom. Y esto es re importante aclararlo porque en su momento yo veía y decía, esto quiero, jazz. Fui estudiando poco a poco, la información no llegaba acá realmente. Como que literalmente, si podemos hablar del principio del movimiento de Córdoba, éramos flasheando. Literalmente vemos y era como... Todas no binarias. Primero, todas no binarias, porque todos estábamos en contra de todo. Y nada, como que la información era poca la que había, entonces era como también de lo estructural, saber de que el lenguaje se fue desarrollando a través del tiempo prácticamente. Bueno, nada, como que pasa mucho desde la academia el hecho de ir y decir, bueno, yo voy a ir y aprender el estilo de danza, porque generalmente en todo lo que es académico es como que está separado como en raíces, por lo menos en el urbano, todas las raíces del urbano nacen y tienen estilos distintos y nacen generalmente en la calle. Como el hip hop, como el house no. No redundar cultura negra. Sí, el dancehall, el popping, el locking, el walking, y el Vogue Femme. Al principio teníamos que estar aclarando cuál era la diferencia entre el walking y el Vogue Femme. Saber de que no pertenecía, o sea, si bien fueron y nacieron como medio juntas, pero una se academizó y la otra no, la otra continuó en su calle, digamos. En cambio el walking se super academizó y como que ya era parte de la academia. En cambio Ballroom y Vogue siempre fue como desde la calle. Siento que es muy importante aclarar eso. Yo desde el principio siempre di clases, creo que siempre me gustó mucho enseñar con lo que podía, con la herramienta que podía, porque también la pedagogía se va construyendo a partir de que te parás al frente y decís, bueno, acá estoy, y después, te juro, acá estoy, y después vas como adaptando otras formas de enseñar. Yo creo que todas las personas que le enseñé fueron como ratitas de laboratorio, porque literalmente era como, bueno, ¿cómo puedo enseñar esto de la mejor forma y así? Y como para que se sientan... Ya me estoy yendo. A lo que voy es que siento de que Ballroom me ayudó mucho a mí en mi identidad, en cómo yo me veo que estoy, en mi vida, en las personas. El Vogue Femme me ayudó mucho al lenguaje real, que es de dónde viene, sentirlo, porque es de eso, del sentimiento. Y ya no noviar prácticamente, que ahora hay una historia que hay que estudiar antes de hacerlo. Generalmente en todos los estilos de danza que te puedes imaginar hay
algo que estudiar, de dónde viene, no podemos, o sea, si bien bailas lindo y todo, pero no me estás sacando nada, porque no lo estás entendiendo de todo a lo mejor. Y a mí me pasó mucho eso, el no entenderlo, pero tratar de entenderlo. Y eso es un poco que en una academia por ahí mucho no vas a aprender como lo que es el feeling y las vivencias, ¿no? Por eso está bueno como el habitar la calle. Vos debe haber sentido, ¿no? Una diferencia entre lo que fue aprender en una academia y lo que fue ya cuando empezó todo esto de más en la calle, ¿no? De aprender de otras travestis, además que no sean bailarinas, ¿no? Sino como el recibir ese conocimiento. ¿No? Como... sí. Yo desde que empecé a dar clases siempre le di mucha puerta abierta a todas las personas que quisieran, personas que nunca estuvieron en una academia, personas que... De una no estaba la info, pero bueno, como eso. Si hablamos desde un principio, hablamos como desde un movimiento, desde que hubo una estructura armada y de como es, ¿no? Antes, no sé si quieres decir algo a la jefa. Que el otro día cuando vino Gala Purifa, decía en un conversatorio, no sé si será lo mismo, que había como las drag balls antes, sí. y en esas balls de Furia habitaba mucho tarde marica. Claro. ¿Puedes considerar lo mismo o...? Sí, son en realidad, por ejemplo, yo el primer evento así, donde me acerco como a un formato similar de Ballroom es en 2019, en uno de estos eventos en el España, Córdoba, claro, quienes organizaban dentro de ese formato estaba la Zatarrita, la Fantasía, la Gaba, de hecho hay flyers que dicen entrenamiento de Ballroom por House of Gaba, era Gaba, digamos. La Gaba era su casa hasta ahora, que sigue siendo su casa igual. Sí, en ese momento se decía FaceTime. Claro, y eso, como que la info no estaba ahí en todo, pero sí había como un active y había como una búsqueda. Y después llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Y después llegó la pandemia. Post pandemia viene la vida. Ahí vivimos todas, después pandemia y vino la vida y hicimos todo. Claro. Lo que es hoy en día, bueno. Sí, pero como esos comienzos es importante nombrarlos también. Sí, es muy importante nombrarlos, saberlo. Para que no sea tan que estamos. ¿Y vos querés decir algo más de la pregunta que hice? ¿No? ¿Estás? No, ya está. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguno de ustedes? ¿Vos? ¿Si nadie quiere seguir? Ya que estamos. Sí, ya que estamos hablando de pandemia, mi primera Kiki fue en la pandemia y fue lindo porque yo me fui a mi casa por travesti y empecé a piñarme yo muy romántica, con travesti. Y caché que esas travestis hacían ballroom, que era algo que yo veía como de mariconas pretenciosas. Hasta que me mostraron Paris Ballroom y dije, no puede ser. Esto es, como que de esto se trata. Y eso, juntarse en la calle, en la clandestinidad, en un anfiteatro, en un parque. O juntarse en la casa de la que era la House of Horses en ese entonces, la casa Trave. De hecho, mi primera Kiki fue el 9 de junio del 2021, que fue la Epic Valley Festival. Y... ay, lo que fue esa Kiki era pandemia, entonces habían pacos por todos lados, llegaron los pacos, salió la Paris a ver los pacos, ¡váyanse aquí porque yo soy una mujer transhistórica! Entonces la maricona, como gente de todos lados de Chile, cuando no se podía viajar, como no se podía ir al supermercado y había gente como que había viajado 8 horas para ir a asignarse a esa Kiki. Fue muy hermoso. ¿Eres en Valpo? No, en Santiago. En Santiago, en la casa Trave, de la House of Horses. De la que fundó la Legendary Rose, la loca. WC, no sé, eso, era heavy, como que una semana antes de la ball, fue la primera Kiki así como en la vida que yo fui a la calle, que la hizo la princesa Concha Trinity, fundadora de su casa, de la que viajaba todos los miércoles y los viernes de Valparaíso a Santiago solo a hacernos clases, porque las mariconas nos juntábamos a hacer el loco en la calle y dijo como, no, bueno, acá está Pionera, hay que hacer algo. Y viajaban
Entonces yo crecí con toda esa weá. ¡Ah! Como que, como mucho mito, mucho rumor de que podía caminar baby solamente 2 o 3 veces antes. Como que, y después tenían que caminar. Oh, Tal vez. No existía. No existía, hombre. Entonces creo que por eso también. Baby Otta. Y éramos muchas muy atrevidas, muy patúas, como se dice allá, sin tener mucha data, pero con muchas ganas y que nos veíamos todos los días en la calle. Entonces también era mucho de inventarse cosas que no existían para que llegara gente y te dijéramos, a ver, atrevidita. Pero tú ya te habías hecho tu lugar, entonces como que siento que fue mucho de... no está en tiempo. Listo, siéntate. Bueno, Como de aprender del error, de hacer el loco, de intentarlo. Siempre va a haber alguien más que tiene más tiempo y que tiene la responsabilidad de traspasar ese relato de la manera más amorosa y certera posible. Sí, ¿Tu amiga? Es muy loco porque siempre, como en los Kiki, cuando recién se conforma una escena, siempre hay como un poco de resistencia, ¿no? Como me pasó ahora en el sur, las escenas se están conformando, ¿no? En un pueblo recién ahora, en Neuquén, en San Martín de los Andes, y también, digamos, como uno abrían categorías así de la nada, vieron tal categoría, bueno, la abrimos, vemos qué hacemos. Y un poco esto también era como, bueno, no, yo así como, no, porque esto no se hace así, como, y no querer decirlo, pero sí decirlo, como tirar la info y demás, y siempre como está este primer resistencia a la transformación y al cambio. Creo que incluso nos está pasando ahora nosotros con dudas, con preguntas, y como, no, pero ¿por qué lo tengo que hacer así? Si esta es Kiki y acá nos estamos juntando, y está como esa cosa de resistencia que después con las transformaciones va tomando forma, ¿no? Un poco es lo que pasó también con esto de la remarica y con esto de los ciclos. Bueno, yo me acerco a la cultura en 2019 con este intento de Vogue, de ballroom, de femme style, como de algo así. Pasa la pandemia, cada uno en su casa, chao, con todo. Yo me quedo pensando como, che, ¿qué era esto? ¿No? Como me había resonado como algo de eso en ese momento. Estaba la Limbo Pop en Belle Époque, íbamos mucho ahí de fiesta y demás, y también como que de pronto las dragas que yo había visto ahí Ahí estaba Joselite y... ahí estaba Joselite, estaba Nas, estaba la camionera. Después, claro, después de eso, en enero se une la Viru, yo me voy al sur en diciembre, en enero se une la Viru con Vogue CDA y empiezan este ciclo de clases en enero. Claro, que está la Presu Pichati, que está Nas, además. Convengamos que eran la mayoría bailarines. Claro, los bailarines. Y estaba Joselito y Y demás. la Flor Supichati tenía su casa que era House of House of Flores. Ese como viejo y raro. Creo que en ese Ella era enero. Respeten al lunar. La madre. La verdad era que era. Antes o esto quería tomar la mitad de la boca Luxor, no me. Sí, ya terminó. Una niña menos. ¿En casa no? Una vaca. No, acá. Bueno, eso, yo Yo puedo después voy a hablar de eso. me voy al sur en enero me voy. Viru Teje con esta agrupación se empieza ahí también arranca el Poison. Estas clases se hacen como muy masivas, 30, 80 personas en la mayoría aprendiendo una secuencia de Vogue. Y en un momento empieza, digamos, vuelvo, se oficializa la propuesta en House con todos los integrantes de House of Kingwa. La Viru dice como, che, la gente que estamos llamando son todos bailarines que encima después van y hacen acorio en una tribu de competencia y la puta madre que lo parió, llamemos, digamos, MOA licencias. Entonces organizamos la primer Kiki, la Y2K, que se hace en el estudio,
que se hace en estudio y la vieron, agarra contacto también con, en este momento, Lauren, con Fjordi, con la Tatianísima, con Lali, ¿quién más? Bueno, no me acuerdo quién más. Ah, la Andy 007, que vino también. Vienen la Yago, bueno, la Jackie, perdón. Y dan como antes de la Y2K como una especie de clases. Y ahí abren un poco más el parámetro y ahí es cuando me va, bueno, no era solo vos, no había algo, pero la puta. Y ahí digo, bueno, me quedo con esto porque me gusta más. Y un poco medio que todos, como que en esta euforia y también esta performance de género que de pronto tenía a mi hermana vistiéndose con pollerita y de pronto yo todo chongo, era como, bueno, un poco vamos a hacer un poco de todo. Pintó una clase de rango, hacemos rango, de boca, hacemos boca, y tal, y pasamos. Y un poco hacíamos esto de decir como, bueno, exploremos y divirtámonos, y de pronto como toda esta euforia de género que sentíamos todos, de decir como, ¡ah, no puedo pelar! Como, era todo un poco así, medio trash. Todas no binarias. Todas no binarias, claro, sí. Sí, como todo. Vos sos ella, como todo pintado. Son todas ellas. Claro, eran todas ellas. Fue como un viaje muy hostil, pero al mismo tiempo fue como muy... como que me sirvió un montón, porque dije como, ah, bueno, no era todo color de rosas, esto también, el ballroom, esta escena también. A partir de ese viaje organizamos la videogames y después empezamos a eso, a recorrer otras escenas y a ver las particularidades de otras escenas. Y nada, a mí creo que Ballroom me permitió encontrarme identitariamente y dejar también de responder como bailarina a un montón de estándares y a un montón de formas y a un montón de diálogos y de maneras que tenía que no me acomodaban y que me hacían muy mal y tal vez no las podía como hacer conscientes. Y me costó mucho, creo que uno de los procesos más grandes fue empezar a pensarme como boguero y dejar de pensarme como bailarín. Yo hoy en día no me considero bailarín, no habito la academia, es algo que incluso hasta hoy pisar una academia me genera un montón de ansiedad, me cuesta un montón. Y de construir como ese pensamiento y empezar a habitarlo desde otro lado, desde otra corporalidad, desde otra vivencia de género, de performance, de todo, fue como lo que siento que más me aportó, digamos. Identitariamente volver a recuperar un montón de cosas que había perdido, ¿no? Como la historia de mi familia, la historia de mis orígenes, cómo soy yo como persona y por qué todo el tiempo no me acomodaba en ciertas formas y por qué todo el tiempo me exigía tener que ser tal o de cual manera, y al mismo tiempo eso me resultaba terrible, una depresión terrible, y después era como, claro, es por esto, ¿sí? Claro, como todo el tiempo estoy queriendo ser y hacer algo que en realidad no es de dónde vengo, no es lo que soy, no es lo que se acomoda a mi corporalidad, no es la expresión que quiero dar, no es el lenguaje que quiero usar, no es la competencia que quiero tener. Fue un proceso larguísimo, también fue un proceso muy doloroso, fue literalmente de construir una subjetividad para construir otra. Y sigue siendo un proceso también muy difícil y muy doloroso. Hay veces que me encuentro con cosas que digo, tampoco hay que romantizarlo, ¿no? Es un re proceso entrar al ballroom y encontrar todo esto y encontrarse con los otros que también están en ese proceso, por eso a veces nos queremos matar. Sí, es muy importante cómo nos ayuda Ballroom en cuanto a identidad. Aún más el como encontrarnos entre nosotros, ¿no? Entre pares, como que nos dan esa fuerza capaz, o ves, qué sé yo, capaz, a mí me pasó en mi vida como yo entré siendo una no binaria, una marica, y de repente ver Penguins y ver como esto y estar con ella y estar con las travestis me hizo dar cuenta, no dar cuenta, sino como, o sí darme cuenta en realidad que yo también tengo la fuerza y puedo como, y las herramientas y que me dieron como poder ser ahora lo que soy, ¿no? Como
esa es como mi lado de romantizar Ballroom, nada más por eso lo romantizo, por ese lado, porque me parece muy loco eso. Veo a varias como su proceso de identidad a medida que va como más tiempo en Ballroom, más como adentrándose, como va cambiando y se va encontrando y dejándolo salir, ¿no? Porque es muy me parece muy playero eso, como escuchar los relatos y como que nos une igual ese punto en común, ¿no? Como el de la identidad y el de la fuerza y el de la... Sí, como que Ballroom te agarra, te Mal. escupe de otra manera. Bebé, o sea... Y es difícil muchas veces. Con el punto de que estamos ahora en una academia, ¿entendéis? Estamos sentadas personas trans dando un conversatorio y van a ver invitadas a dar clases también, gente que no habita en sí como una academia o no salió de ahí, entonces nada, playero. Muy playero el agruparse, ¿no? Como el de eso. Sí, ¿Vos muchas querés veces. responder la preguntita mía? ¿Te la vuelvo a repetir? No, yo siempre fui muy gay, la verdad. Como que, Bueno, no sé, nunca. te juro, siempre fui gay. Como que, pero es muy gay así de esto que conocemos todo de, bueno, del rainbow, de, bueno, lo lavado, entre queso, el Pride. En el 2020 conozco no Ballroom, sino el Voguing, como un estilo que nace, de danza que nace en Ballroom, pero no es, el Ballroom no es el Voguing, como estuvimos charlando todo. Y lo conozco a partir de RuPaul. De viendo, qué sé yo, bueno, veía movimiento y yo decía, esto es un baile gay, esto yo lo tengo que hacer, además me llamaba la atención, me encantaba también, así como, pero de mirarlo y como, bueno, de espectacular, punto, no sabía todo este trasfondo, ¿no? Como de la cultura. Y en la pandemia, en el 2021, ahí sí conozco la cultura Ballroom a través de Pose, la serie de Netflix, que yo lo vi y dije, esto es mucho más grande que... Y a mí se me explotaba la cabeza. Claro, se me explotó la cabeza, como que, y digo, no puede ser, o sea, esto existe, es hermoso, bla, bla, bla. Yo en ese momento, lesbiana todavía, y ahí mismo cuando empezamos al año que le siguió a salir de la pandemia, se empiezan a dar estos encuentros de arte y de producción cultural, que fue la Maricoteca. Y nada, ahí nos conocimos con la Moca, yo conocía gente que iba, o sea, porque no sé, la Lola Menta, que era colega mía en la facultad, o sea, como cosas así, nada que ver, me llevan a ese lugar y ahí veo como mis primeros show drag, que bueno, estaba el Brillo, estaba el Alexander, estaba el Poison, veo como, eran las primeras veces que yo habitaba un espacio como super drag, queer, travesti, sí, eran como otros espacios de militancia, qué sé yo, estado así de diversidad, bueno, de lesbiana, bla, pero nunca nada tan como disruptivo así y artístico, tampoco, siempre era como más militancia política, barrial, lo que sea. Y ahí en la Maricoteca, además de esto, me encuentro a la Viru, que la Viru había empezado a ir a la Maricoteca. De hecho, el día que adoptan el Principito, que fue su primer hijo, estaba yo ahí, como, pero a la vez no entendía nada, y cuando veo que sucede esa secuela, yo digo, yo reconozco. Y justo ahí como que me habían agregado desde el Instagram de Vogue CBA a mi Instagram. Y yo digo, Vogue, como ya con ese nombre, porque yo lo que veía RuPaul. Y no puede ser, entonces me empecé a acercar a los entrenamientos que daban ahí desde Vogue CBA, La Flor, Recabalata, qué sé yo. Y en esto que habitábamos, ya digamos las personas también que estamos desde el inicio también nos conocimos como, al menos amigues, grupalidad, grupo ahí en la Maricoteca, fue otro espacio y bueno, nos empezamos a ver las caras, eran todos los miércoles, pues, todos los miércoles. Todos los miércoles era Maricoteca, íbamos taca, hacíamos de todo. Esperadísimo, Esperadísimo.
de 7 a 11 era anterior, After Office. Y bueno, me empecé a acercar, empecé a entrenar. Lo primero que entreno es Boxfam, yo hoy en día hago el weight. Boxfam y Runway. Y así, bueno, yo ya cuando está toda la panfleteada y eso, ya conocía, digamos, Ballroom. Mi primer gol fue la Flow 2000, que de hecho caminé Runway, no caminé All Way porque me daba pánico. Y tampoco lo entrenaba mucho. Y en eso que, bueno, justo cuando entro a Ballroom también me transiciono a ser una persona no binaria en ese momento. Me hice el DNI, Todas no binarias. DNI así. Y cuando empiezo a descubrir el All Way, como ese lenguaje también hacía poco había conocido al primer varón trans que sabía de la existencia en mi vida, como muchas cosas pasaron en Ballroom y acompaño esto del proceso identitario. Después, en algún momento, no me acuerdo cuándo, me empecé a nombrar como transmasculino solo en el runway y después sí ya como que le trasladé a mi vida como trago, varón trans. Entonces creo que estoy muy agradecido con eso, ante todo. Y qué me enseñó o qué rescato, además de lo identitario y lo personal, que Ballroom me enseña a ser respetuoso, más que no lo haya sido toda mi vida, pero más de lo correcto, siempre fui como de lo correcto. Hoy creo que respetuoso de esto, de saber, por ejemplo, lo que decía Lata, ¿no? De que sí daban clases de voguing, pero toda la vivencia, toda la experiencia, todo el lenguaje que lleva esa danza, no la conocía. Ahora sí, también esto, que saber que es una cultura antirracista ante todo, travesti, latina, y eso llevarlo a mi vida diaria, ¿no? El ser respetuoso y si veo algo de todo este respeto tan que antes no veía, bueno, hasta conmigo mismo trato de ejercerlo en mi vida cotidiana, y también me enseñó a ser respetuoso conmigo mismo o a darme el respeto a mí mismo que en otros ámbitos, en otras épocas de mi vida o a lo largo de toda mi vida hasta que entré a Ballroom, no sé, no me daba valor por lo que era, y Ballroom esto también, identitario, en el de bueno, mira, eso existe, pero hay otras personas que están viviendo lo mismo, nos apañamos, nos acompañamos, nos deseamos, nos amamos, nos queremos. Nada, me dio el valor también para decir, bueno, yo soy válido, yo sé cosas, puedo transmitirlas, puedo compartir con otras personas pueden quererme también, yo me puedo querer a mí mismo, como esa más romántica también, como es lo que aprendí. Bueno, nos quedan unos 7 minutos para que sean las 10 ya. Rapidazo. No sé si tienen alguna pregunta, quieren dar su punto sobre esta última pregunta que les hice, también su experiencia, si tienen ganas de contar algo. No, decir algo. Yo algo que me quedó de esto último que creo que lo decía con Moca, o eso, a mí me resuena mucho esto del transicionar, etcétera, de que creo que sin el espacio de Ballroom cree que no puede. Eso me resulta re loco. Mal, ¿no? Ese sentimiento re siento que nos une a todos, digamos. Como eso, viste, como que nos dio la fuerza. Te da la fuerza de nada. Bueno, entonces terminamos acá. Gracias por venir, por estar. Sé que es redundante y varios ya conocen, pero bueno, nunca está de más volver a repasar la historia. Aparte, como vamos a partir de hoy y todos los viernes de 20 a 22 vamos a tener clase de Ballroom. La primera hora va a ser de alguna categoría en especial y la última hora, Boxfam y Broadway. Entonces, la idea es
este conversatorio era que no sea solo venir y nada, bailar, hacer una categoría, sino que mantener el contexto para que sea más consciente a la hora de habitar Ballroom, como eso, ¿no? Nada, eso, gracias. Así que, gracias a ustedes, gracias.